días importantes se avecinan en la novela que tiene a Mauro Icardi como principal protagonista. En las últimas horas se produjo un quiebre en la relación entre el delantero argentino y el director técnico Luciano Spalletti, lo que provocó que la dirigencia del Inter comience a moverse para iniciar una reconstrucción. Según Corriere della Sera, el entrenador nerazzurro increpó al atacante rosarino para que deje la fisioterapia y vuelva a entrenar a la par del grupo, pero recibió una tajante respuesta: "Esta es la última vez que hablo con vos". Icardi sostiene que no está en condiciones de jugar, pese a que en un comunicado oficial el club puso en duda la lesión en una de sus rodillas. Su última presentación fue el 9 de febrero, en la victoria ante Parma. Luego se ausentó en los compromisos ante Rapid Viena por Europa League, Sampdoria, Fiorentina y Cagliari. El estratega italiano ya había arremetido contra el goleador: "Tengo que hablar sobre los otros. Son los otros los que vienen al campo de juego, vienen a entrenar y tienen el corazón puesto en el destino del Inter", lanzó. Luciano Spalletti apuntó contra Mauro Icardi. El atacante, tras romper relaciones con el DT, solicitó una reunión con el chino Steven Zan, actual presidente de la entidad italiana, para definir su futuro. Será luego del clásico ante Milan, fecha en la que regresará a Italia el mandatario. Su intención es, en caso de marcharse, ser transferido a un elenco de la Serie A, ya que su familia se siente a gusto con el país. La principal opción es recalar en Juventus. Como plan B aparece Napoli, que ya lo tuvo en la mira para sustituir a Gonzalo Higuaín. El Corriere dello Sport aporta que la opción más viable es la de un trueque entre Icardi y Paulo Dybala. Sin embargo, la reconstrucción del Inter iría más allá de este movimiento. Intentarán contratar a Romelu Lukaku, Manchester United, Edin Dzeko, Roma, o Duván Zapata, Atalanta. Otro dato a tener en cuenta es que Luciano Spalletti, en caso de no lograr la clasificación a la próxima Champions League, hoy es el último en quedarse con uno de los boletos, podría dejar su cargo, y para reemplazarlo suenan Antonio Conte y Massimiliano Allegri, quienes colocaron como condición sine qua non la continuidad del argentino. Actualmente el vestuario del Inter se encuentra dividido por el caso Icardi y el mediático rol que ocupa Wanda Nara. El argentino Lautaro Martínez, el uruguayo Matías Vecino, el italiano Matteo Politano y el español Borja Valero respaldan al 9, mientras que en la otra vereda aparece el denominado clan slavo, conformado por Ivan Perisic, Mario Brozovic y el flamante nuevo capitán Samir Handanovic. Perisic, en su momento, se enojó cuando la empresaria sostuvo que el croata estaba presionando para ser traspasado a otra institución y que su nivel no era el esperado. «Decile a tu esposa que no hable más de mí en televisión», le recriminó. Otro de los casos más recordados fue el me gusta que le colocó Mario Brozovic a una publicación que anunciaba el nombramiento de Samir Handanovic como nuevo capitán del equipo. Perisic,
Por su parte, le dio un like a un posteo que afirmaba que el Inter iría en busca de Edin Dzeko para reemplazar a Icardi. Más sobre este tema. Explosiva discusión entre Antonio Cassano y Wanda Nara por el caso Icardi. Todo este desastre es tuyo. Uno de los deportistas más importantes del mundo y su pareja se disfrazaron de Mauro Icardi y Wanda Nara.